Sequenza Santi Evangeli secondo Luca. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos esta parábola. Havia um homem rico que tinha um feitor que foi acusado diante dele como esbanjador de seus bens. Chamou e perguntou-lhe: que é isto que ouço dizer de ti? Dá conta de tua administração, porque já não poderás ser meu feitor. O feitor então disse consigo: que farei, visto que o meu senhor me tira a administração? Cavar não posso, de mendigar tenho vergonha. Já sei o que he de fazer para que, quando for apartado da administração, haja quem me reciba em sua casa. Tendo chamado, pois, cada um dos devedores do Senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? Ele respondeu: 100 medidas de azeite. Resposta do feitor: toma o teu título de calção, senta-te depressa e escreve 50. E depois disse outro: e tu quanto deves? Ele respondeu: 100 alqueires de trigo. Resposta do feitor: toma o teu bilhete e escreve 80. E o Senhor louvou o feitor iníquo por ter agido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais hábeis na sua conduta que os seus semelhantes do que os filhos da luz. Portanto, eu vos digo, granjeai amigos com o dinheiro da iniquidade, para que quando virdes a precisar, vos recibam os tabernáculos eternos. Hoy vamos a hablar de algo interesante. Dos palabritas. ¿Qué le pasa a mi anjo? Si quieres tomar ahí, mira. Dos palabritas del Evangelio. Es un Evangelio que es perfectamente aplicable al bien que podemos hacer con nuestras esmolas a las almas del purgatorio. Dice: granjeai amigos con dinero da iniquidad, para que cuando vierdes a precisar, vos reciban los tabernáculos eternos. O sea, ayudemos a las almas del purgatorio para que a ellas después nos ayuden a nos. Mas yo quería centrarme hoy en la epístola. Días pasados un querido fiel de una de las misiones me decía de hablar un poquito sobre el Espíritu Santo, y la epístola de hoy viene especial para esto. Dice: porque todos aquellos que se dejan conducir pelo Espíritu de Deus, esos son filhos de Deus. Com efeito, vos nos recibiste un espírito de escravidão para recaer no temor, no contrário, recibiste o espírito de adopção, merced del qual clamamos Abba Pai. Porque o es próprio Espírito que atesta ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, somos heredeiros de Deus e co-herederos de Cristo. Repito: porque todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus, esos son os filhos de Deus. Bien. Lémbrense, el Espíritu Santo es una de las tres personas de la Santísima Trinidad. O Pai es Deus, o Filho es Deus, o Espíritu Santo es Deus. Entonces, no puede haber diferencias. Jesucristo no me puede decir una cosa y el Espíritu Santo otra. ¿Por qué? Porque son lo mismo, la misma naturaleza divina. Y este Espíritu Santo, lémbrense, que nos lo recibimos especialmente en el bautismo. Cuando en el bautismo, el celebrante, el sacerdote que va a bautizar, le pregunta al menino que traen, o a la persona que traen a bautizar: ¿qué pides a la Iglesia de Dios? A fe, que te da la fe a vida eterna. A fe.
Entonces es ahí cuando el Espíritu Santo entra en el momento del bautismo, entra y hace, sujeta a esa persona y la eleva al orden sobrenatural. Es por esto que un católico debe vivir en el orden sobrenatural, en las cosas de Dios, no en las cosas del mundo, no en las cosas de la carne. Bien, y el Espíritu Santo es el que se le atribuye todo el trabajo de la santificación en nos, a quienes se les atribuye la sabiduría, la inteligencia, la fortaleza, el temor de Dios, etc. El Espíritu Santo es el que santifica la iglesia. El Espíritu Santo es incluso el que trabaja, el que actúa en la misa. Vean qué bonito. Cuando el sacerdote está haciendo el ofertorio, dice: ven, santificador, omnipotente y eterno Dios, y bendice este sacrificio que en tu santo nombre preparamos. ¿Por qué se hace esta invocación al Espíritu Santo en el ofertorio? Porque así como el Espíritu Santo creó al Verbo en el seno purísimo de la Virgen, así se pide que en la misa se voltee a convertir el Verbo en las especies que se ofrecen. El Espíritu Santo es también el que guía y ha mantenido la palabra de Dios intacta en la Sagrada Escritura. ¿Cómo sabemos que las palabras de la consagración son estas que decimos? Esto es mi cuerpo, este es el cáliz de mi sangre, Nuevo y Eterno Testamento, misterio de fe, que por vosotros y por muchos será ofrecido en remisión de los pecados. Porque el Espíritu Santo guió. La Sagrada Escritura está guiada por el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo es un espíritu de verdad, un espíritu de paz. No es un espíritu de confusión, no es un espíritu de mentira. El Espíritu Santo es exactamente lo opuesto al espíritu satánico. El espíritu satánico es el espíritu de mentira, de error, de confusión. ¿A qué voy con esta cosa? Hemos notado, y algunos me comentaron, cómo están preocupados algunas gentes en contra de los sedevacantistas o sedeocupacionistas, como quieran llamarlos. Como por ejemplo el Instituto Buen Pastor, la Neofraternidad, el Instituto Don Bosco y no sé cuánta gente más, están preocupados porque dicen: no, hay que rezar por ellos porque acá el sedevacantismo. A ver, nosotros somos católicos. Un católico cree en el Espíritu Santo, en el Espíritu de verdad, en el Espíritu de paz, en el Espíritu de que no puede haber contradicción. No es el mismo Espíritu el que dijo en Cristo: que vos falar sea sí, sí, no, no, todo lo que de esto pasa, do demonio ven. Lo que no es del Espíritu Santo necesariamente es del demonio. Necesariamente. Entonces, por ejemplo, ¿por qué estamos nosotros con la misa tridentina, la misa de siempre? Porque Cristo, el Espíritu Santo, nos ha movido a las mismas palabras de la consagración. En el ofertorio, esa invocación al Espíritu Santo, que en la misa nueva ya no existe. Y encima en la misa nueva se invoca a Lucifer bajo el nombre de Señor Dios del Universo. Ya lo falamos este tema, el Señor Dios del Universo es una expresión que usan los satanistas para referirse a Lucifer.
Y en la misa nueva se ofrece el pan, fruto del trabajo del hombre, a el Dios del universo. Entonces, ¿cómo puede ser que el Espíritu Santo nos da la misa de siempre y después, a partir del 69, el Espíritu Santo cambia y nos da otra misa, otro ofertorio, otra palabra de la consagración? Tiran el muchos, ponen el todos. Que el Espíritu Santo se arrepintió después de 20 siglos de haber feito la misa como la fiz. Se ha preguntado, por ejemplo, ¿por qué la iglesia no se llama sinagoga? Porque la sinagoga, los judíos, en fin, tenían la sinagoga. Mas después, una vez que viene Jesucristo, ya no tiene el nombre de sinagoga, tiene el nombre de iglesia. Yo leí esta cosa maravillosa en el Catecismo Romano. Mira lo que dice San Agustín. Dice, de isso ficaremos plenamente convencidos se atendemos ao motivo por el cual o povo fiel sujeito à lei de Moisés tinha outrora o nome de sinagoga, esto es, aglomeración. No sentir de San Agustín foi-lhe dado este nome porque só se concentraban nos bens terrenos y pasajeros. O sea, la sinagoga estaba pensando en el Mesías que venía a liberarlos del imperio romano y que iban a ser los dueños del mundo, No estaban pensando en lo eterno. Y dice que porque solo se concentraban en los bienes terrenos y pasajeros, a manera dos animais cuyo instinto es vivir en rebaño. Con muito acerto, o povo cristão no se llama sinagoga, mas iglesia, porque despreza las cosas terrenas y pasajeras y solo procura a las celestiales y eternas. ¿La iglesia conciliar no es una sinagoga? La iglesia conciliar está preocupada por el cambio climático, y las vacinas, pero ya no habla de la vida eterna. Es el mismo espíritu el que guió y que guía a la Iglesia Católica. Y es el mismo espíritu de la Iglesia Conciliar. Evidentemente que no. Nos muda la Sagrada Escritura, nos muda la misa, nos muda la fórmula de los sacramentos. En los sacramentos del bautismo ya no existen los exorcismos. ¿Por qué? Y porque el espíritu del demonio no quiere que haya exorcismos. Evidente. Entonces, esta gente, los conservadores, los papólatras, etc., no son otra sinagoga de Satán. Ojo. No han perdido la fe en el Espíritu Santo. Ya no creen en el Espíritu Santo. Algunos dicen, no, es que los sedevacantistas cometen el error de no tener papa. ¿Cómo que no tenemos papa? ¿Cómo que no tenemos papa? 260 papas tenemos. Hasta Pío II inclusive, ningún problema. Pero si yo a partir del año 1958 empiezo a notar que las cosas, el espíritu de esa iglesia está a mudar, que lo vemos, no es necesario que me ponga a dar ejemplos ahora, es que algo cambió. No, es que entonces si cambió las promesas de Cristo sobre la infalibilidad, el mantenimiento de la iglesia, no se cumple. ¿Cómo que no se cumple? ¿Cómo que no se cumple? Si nosotros mantenemos el Espíritu de Dios, si mantenemos el Espíritu de verdad, la iglesia se mantiene.
Si no hay un pontífice en la sede de Pedro, Dios sabrá por qué. Es un misterio de iniquidad que Jesucristo fala sobre el fin de los tiempos. Yo no puedo inventarme un pontífice porque tiene que haber iglesia. Indudablemente que cuando muere un papa, la iglesia continúa. Este tiempo que hay ya de 60 años sin un pontífice católico, bueno, Dios sabrá por qué. ¿No será que Dios está a probarnos en la fe sobre el Espíritu Santo y sobre el mantenimiento de la iglesia? Además estaba profetizado, la Salet fala, Roma perderá la fe y será sede del anticristo. El Papa León XIII en su exorcismo fala que la sede de Pedro será ocupada por la iniquidad. Pero alguien dirá, pero padre, ¿y Fátima? Fátima dice, el Santo Padre me consagrará a Rusia, que se convertirá y habrá un tiempo de paz. Eso aún no ha llegado. ¿De dónde va a salir el Papa? No sé. Dios lo verá. Hacemos un acto de fe, sin duda. Pero yo no puedo adherir a una falsa iglesia con tal de que, tenemos que tener un pontífice. ¿Cómo van a tener un pontífice que el bribón de Bergoglio, antes de irse de Canadá, se reunió con los indios, esos que andan por ahí, los obispos, a invocar los espíritus de esa falsa religión indígena? ¿Cuáles son esos espíritus? Que yo sepa, Espíritu Santo hay uno solo. Pronto. O sea, están invocando a Satanás. Es la sinagoga de Satanás, la iglesia conciliar. Monsieur Lefebvre, ¿cuántas veces faló los últimos años de su vida? No vayan, no hay que ir a esa Roma moderna. Es una iglesia bastarda, etcétera, etcétera. Lo dice. ¿Y por qué nunca no vayamos a falar con el Papa? ¿Por qué Monsieur Lefebvre se daba cuenta que no había Papa? Habrá dicho que los que vienen detrás lo arranjen este problema. Yo ya combatí bastante por la misa y contra el Vaticano II. Pero eso que es la iglesia conciliar es una iglesia absolutamente falsa. Es una iglesia de Satanás. No puede ser que la iglesia católica esté preocupada por la ecología, por si la vacuna, si esto, y ya no piensa, no fala de la eternidad, no fala de la necesidad de la santidad. Incluso blasfema de la Virgen, blasfema de Cristo, blasfema. Cuando Bergoglio, por ejemplo, dice un día, para que Dios exista es necesario que necesita del hombre. En un discurso que da allá en el 2015. Dios, para existir, necesita del hombre. O sea, al hombre lo diviniza. Y cuando yo a veces escucho las barbaridades que dicen algunos padrecitos, uno de ellos, el careca no sé cuánto, Ricardo, que dice, le preguntan, ¿y el infierno quién lo creó? No, el infierno lo creó el diablo. Así que al diablo le dan poderes de Dios, porque solamente Dios puede tirar algo de la nada. Parece que ese padrecito, ordenado por San Juan Pablo II, se esquece de que en el credo rezamos que Dios creó todas las cosas, visibles e invisibles. Ahora, ¿por qué ese empeño de tanta gente en mantenerse en esa iglesia que ellos mismos critican, viven criticando a los obispos, a la CNBB, etcétera, etcétera, a Bergoglio, por supuesto? ¿Por qué? ¿No será porque quieren mantenernos bajo el yugo del espíritu de error, del espíritu de Satanás? ¿O es que no existe el dogma de la infalibilidad papal? El dogma de la infalibilidad papal existe. El Papa no me puede nunca enseñar el error en fe o moral. Nunca.
cuando el San Juan Pablo II hizo la reunión de Asís, el rezar con esa gente, con esa gentuza, con los no católicos, le implicó a Juan Pablo II, entre otras cosas, una excomunión ipso facto. Monseñor de Castro Mayer decía, ¿cómo puede ser cabeza de la iglesia alguien que no es miembro de la iglesia? Lean el catecismo. Para ser miembro, ¿quiénes son los que no son miembros de la iglesia? Los paganos, que nunca conocieron a Dios, los herejes y cismáticos, los excomulgados. No entran en esto, saquemos el tema de los paganos, no entran en estas posibilidades, la excomunión o la herejía y cisma, un Juan 23 que sabía que era masón. No entran en esto un Montini, Pablo VI, que daba información al Partido Comunista Italiano, colaboraba con el comunismo, que tiene pena de excomunión. No entra ahí el famoso San Juan Pablo II cuando favorece los principios de la masonería, cuando se despide de Francia en el aeropuerto en el año 98, él llega a decir, aliento al pueblo francés a que siga espalhando por el mundo los principios de libertad, igualdad, fraternidad. Mira tú. En vez de lembrarse de todos los santos franceses, de Santa Juana, de San Luis del Rey de Francia, no, alienta al espíritu de la revolución. Y yo me tengo que comer que ese señor es católico, por empezar. No, es que empiezan a elucubrar, ¿no? No, es que la autoridad no la pierde. Perdón. Regresemos al comienzo. Cuando nos bautizan, ¿qué pedimos a Dios? ¿La autoridad? No, pedimos la fe. La fe es lo más importante. La fe es lo que prevalece en un católico. Si yo hago prevalecer la autoridad, estoy embromado. ¿Y por qué? ¿Y por qué cualquier autoridad que venga con la cabeza revuelta me puede imponer, me puede mandar algo que va contra la fe? Y ese no es el fin de la iglesia. El fin de la iglesia es salvarnos, mandar y llevarnos al cielo en virtud de la fe católica, no de la autoridad. La autoridad, si no sigue la fe, acabó la autoridad. Lea las encíclicas que hay sobre ese tema. Está súper claro lo que dice San Roberto Bellarmino, etcétera, etcétera. No vamos a entrar en esas cosas ahora. Pero está claro. Y por eso es que Dios le da el dogma de la infalibilidad a Pedro para que tengamos una guía segura en este caminar hasta llegar al cielo. Entonces, cuando Cristo le dice a Pedro, yo he rezado para que tu fe no desfallezca, si la fe de Pedro desfalleciese, estamos embromados. Padre, ¿y entonces qué hacemos con Juan 23 y compañía? Es que ahí está el asunto. Eso sería tema para otro sermón. Pero ahí está el asunto. Indudablemente hay un corte ahí. Juan 23 era masón. ¿El Espíritu Santo no lo sabía? Sí. Pero ahí comienza la nueva iglesia. Y ahí comienza el misterio. Yo no sé por qué Dios permite esto. Yo entiendo que lo permite, primero, por nuestros pecados. Segundo, para probarnos en la fe. ¿En quién creemos? ¿En el Espíritu Santo o en el espíritu del demonio? Porque indudablemente estamos haciendo un acto de fe, viviendo como sedevacantistas, como nos dice. Que por otra parte no es el término sedevacantista un término un tanto errado, porque la sede está ocupada. Por eso yo me llamo más bien sede ocupacionista. Está ocupada por gentuza que no tiene fe católica.
Entonces, queridos fieles, no somos católicos. Y como católicos seguimos al Espíritu Santo, no al espíritu de error, no al espíritu de confusión, no al espíritu de terrenal, carnal. Cuando estos señores obispos, ahí veía fotos, una procesión en Palermo, Sicilia, no sé, procesión por qué, sacan la foto a todos los curas, y todos los curas en la casulla, acá el adornito de la bandera de los LGTB. ¿Eso es el Espíritu Santo? Cuando Bergoglio lleva la Pachamama ahí al Vaticano, hace todo lo... ¿Eso es Espíritu Santo? ¿Qué tiene que ver el Espíritu Santo con el espíritu de la Pachamama? El espíritu satánico. Entonces, señores, alguien nos dijo que éramos cobardes, no sé por qué cobardes, pero bueno, no importa. ¿Cómo cobardes? No es más cómodo para nosotros como hacen estos señores de la CNBB, del Centro Don Bosco. Claro, imagínense, ¿cómo el padrecito este Careca Ricardo va a decir las cosas como son? Porque él las sabe. Las sabe. Se queda sin, no sé, sin un montón de fieles. Ya no va a poder ir a predicar a la Canción Nova. Va a perder marketing. ¿Esta gentuza está por Dios? ¿Está por el Espíritu Santo? ¿Está por la Iglesia Católica? ¿Y somos nosotros los cobardes? Ay, no. Que Dios nos dé paciencia. Pero realmente, yo a la gente que está acá, en fin, por llamarlos a los conservadores, yo les pido que reflexionen un poquito. No hacen ningún bien ni a sus almas ni a todos los demás el andar diciendo, no, tenemos que tener paz, hay que respetar al Santo Padre, no. No hacen ningún bien porque se mantienen vocé en el error y mantienen a los demás. Una vez un fiel me dice, padre, mire qué bueno es, le mando un vídeo del padre Careca Ricardito falando contra el Vaticano II. Es genial. Los primeros, no sé, 70% del vídeo, genial. Parecía Monsieur Lefebvre falando. Pero los últimos tiempos, ay no. Pero los documentos como la Lumen Gentium, ay, qué maravilla. ¿No sabe el señor ese Careca que el espíritu de contradicción no es espíritu de Dios? Lo sabe mejor que yo. Por eso al padrecito Careca yo le sugiero, ponte a pensar si vas a salvar tu alma estando ahí. Yo te aseguro desde ya que no. Y vas a arrastrar a muchos al infierno. Porque no es un cura modernista el Careca este, no, es un cura que sabe, ha leído cosas. Ha leído, sabe del error. Pero no quiere perder las cuestiones terrenas que eso le gana, en fin, está dentro de la oficialidad. Importantísimo. Una oficialidad que sigue al espíritu de Satanás. Mira vos, la oficialidad. Entonces, queridos fieles, recemos por esta pobre gente. Recemos para que vean, para que les dé el espíritu de fortaleza y se desentiendan del enemigo. El enemigo, entre otras cosas, siempre nos trata de sembrar el miedo. No, si das el paso, si te alejas de la diócesis, uy, no, vas a perder seguro médico, vas a perder plato de sopa, vas a perder una cama quente. ¿Estamos para eso o para salvarnos alma? Cuando a nos tocó dar este paso, nunca nos faltó nada.
Trabajamos para Dios, no trabajamos para los hombres. Pero esta gente, precisamente, perdió el sentido de la fe. Parecería que trabajan para una sociedad, como una cuestión pública. Dice el catecismo romano, otros nombres dados a la iglesia. Hay otros nombres ainda llenos de misterio que sirven para designar la institución cristiana. O apóstol llámale casa y edificio de Dios. ¿Es casa y edificio de Dios las porquerías de iglesias que los modernistas hacen? Que da nojo de verlas desde el punto de vista artístico. Si eu tardar, escribe a Timoteo, sabrás cómo debes proceder na casa de Deus, pues es a igreja de Deus vivo, a columna y firmeza da verdad. ¿Es columna y firmeza da verdad esta cosa conciliar? Que nos enseña un evangelio distinto, una misa distinta, sacramentos distintos. A igreja llámase casa porque constituye para así ser una única familia gobernada por un solo pai de familia, en la cual existe comunión de todos los bienes espirituales. Perfecto. ¿Qué dice acá? Es como una casa, como una única familia gobernada por un solo pai de familia. Entonces, no, ahí tiene que ser el Papa. Perdón. El pai de familia es Dios. El Papa es vicario. Representa. Y si yo veo que representa otra cosa que no es el Dios verdadero, yo lamento mucho por el vicario. Yo sigo con Dios. Cuando muere un Papa, Dios sigue siendo la cabeza de la iglesia. No es que estamos muertos. Mientras seguimos la cabeza, mientras seguimos al Espíritu Santo que guía a la iglesia. ¿Cuánto tiempo más? No sé. Yo pienso que poco, esto no va a durar demasiado, pero pronto. No soy profeta. Pero tengo fe que el Espíritu Santo no nos puede abandonar y que Fátima se va a cumplir. Y que habrá un Papa santo que consagrará a Rusia. De eso no tengo ninguna duda. La Virgen no nos puede mentir. Esposa del Espíritu Santo. Pero yo tengo que hacer un acto de fe. Yo no puedo decir, estos papas son los que van a consagrar, como decía el fundador de, ¿cómo se llama el grupo de Montfort? Reconocía que Benito XVI no acreditaba en la resurrección de Cristo, pero no, era el Papa de Fátima, Paulina. Era el Papa de Fátima. Entonces, señores, somos católicos. Tenemos la gracia de ser hijos de Dios. Somos templo del Espíritu Santo. No podemos traer al Espíritu Santo. No podemos seguir otro espíritu que no sea el Espíritu Santo. No podemos seguir, como dicen ahora, no, hay que adherir al espíritu del concilio. ¿De qué concilio? Solillo ese concilio, lleno de herejías. Como por ejemplo también dicen, a veces escucho, el otro día, no sé, escuchaba una conferencia de un personaje que decía, la conferencia impecable sobre la historia de la iglesia en Brasil. Pero en un momento menciona, como dice el catecismo de la iglesia, ¿qué? El tijolo amarelo. Pero si el tijolo amarelo te dice que tenemos el mismo Dios con los judíos y los musulmanes, pero paren. Estamos hablando con gente mínimamente culta, supuestamente, en religión. Pero ¿cómo no vas a mentar al tijolo amarelo? Si el tijolo amarelo lo sacó Ratzinger y San Juan Pablo II. Ese solo error ya los excluye de la iglesia. Es una herejía. Han vendido herejía. El pobre careca Ricardito, sacó en la última Natal
una propaganda, él con un gorrito de Papá Noel, ridículo, absurdo. Y entre las cosas que había que vender cositas de este grupo, el tillolo amarelo. Él mismo criticó las barbaridades del Concilio Vaticano II en base al tillolo amarelo, y vendiendo el tillolo amarelo. Pobres padrecitos, pobres padrecitos. Estamos aquí no para tener marketing, no, estamos aquí para salvar nuestra alma, y necesariamente en ese trabajo, necesariamente tenemos que tener como enemigos al mundo. No se puede seguir fielmente a Jesucristo sin sufrir persecución. Esto está escrito. Pero esta gente no, quiere estar bien con los globalistas, con los comunistas, con los masones, con los revolucionarios. Los besos, abrazos con todo el mundo. Con todos los que son enemigos del Espíritu de Dios. Entonces, queridos fieles, forza. Que esta gente haga lo que quiera. Que siga a los falsos pontífices. En fin, problema de ellos. Ellos se van a condenar. Se van a condenar. Y la pobre gente que lo sigue pensando que muchos encuentran, no, padre, pero a mí el careca Ricardito me ayudó mucho. Bueno, está bien, si te ayudó un poquito, llega un momento en que ya hay que superarlo, pobrecito. Estamos para servir al Espíritu Santo, no al Espíritu del mundo, no al Espíritu de Satanás. La Iglesia Conciliar tiene un paralelo perfecto con la sinagoga de Satanás. Ellos mismos, Ratzinger, por ejemplo, llega a decir, y lo decía también Wojtyla, que la antigua alianza no estaba perimida. O sea que nosotros tendríamos que estar, en vez de darle el sacrificio de la misa, tendríamos que hacer los sacrificios rituales de los judíos. Eso está condenado por el Papa Eugenio. O sea, eso de que también al pueblo judío lo llamen nuestros hermanos mayores. Para un poquito, para. Hermanos mayores, nada. Mi hermano es el que tiene la misma madre y el mismo padre. ¿Qué tenemos que ver con los judíos que no aceptaron a Cristo? ¿Qué tenemos que ver con el pueblo de Isida? ¿Ellos tienen a la iglesia por madre? No. ¿Ellos tienen a Jesucristo como segunda persona de la Santísima Trinidad? No. ¿De qué padre? Cristo no dice, aquel que no acredita en mí, ya tiene sobre sí la maldición de tu Padre. ¿Y estos van a ser hermanos míos? ¿De dónde? El opuesto. Uno es la sinagoga de Satanás, otro es la Santa Madre Iglesia Católica, fuera de la cual no hay salvación. Ojo, conservadoritos. Fuera de la iglesia no hay salvación, y la iglesia es la católica, no la conciliar, que concilia con el mundo y con el espíritu de Satanás. Entonces, quiera Dios que esta gente un día vea, no sé. Pero lémbrense que no podemos seguir a Cristo y a Satanás. Son dos cosas opuestas. Y el dogma de la infalibilidad papal existe, tanto como el dogma de la Inmaculada Concepción, etcétera, etcétera. Y si yo no acredito en el dogma de la infalibilidad papal, no soy católico. Y estos señores lo único que han hecho es ir contra el dogma. Cada vez que hacen una asnera, cada vez que hacen un acto ecuménico, me confirman que no son pontífices. Me lo confirman. Pidamos al Espíritu Santo que nos siga fortaleciendo, nos
nos dé la ciencia, la luz, la sabiduría, la inteligencia, el don de consejo para seguir siendo católicos, para morir en la fe y en la Iglesia Católica y así poder salvar nuestras almas. Que la Santísima Virgen, esposa del Espíritu Santo, nos alcance a todos esa gracia. Ave María Purísima.